El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera juegan. Deportivo Trinidense y Nacional por la fecha 12 del clausura. Atención que arranca la academia por la derecha. Gaona Lugo con el centro por abajo. Juan Vera y el intento de despeje para complicar a Zamudio que la saca al córner. Jugando por el extremo derecho, lo que le marcaba justamente en el comentario. Se viene Nacional buscando el primero en el partido. Mete en centro para Caballero. Hay un rebote. Quiere Gaona Lugo. Sigue el juego. Gaona Lugo, fondo de cancha. El toque atrás. Rivas. ¡Gol! Dani. ¡Gol! De Nacional. Sucesión de toques por un lado y por el otro. Llegó el lateral izquierdo por el medio del área para cerrar, para pegarle directamente de zurda, anunciando además del gol la llegada de un nuevo integrante a la familia. Gana Nacional en Santísima Trinidad. Rivas lo hizo. Y en esta acción de nuevo por el costado derecho, porque permanecía o persistía el peligro. Y es un poco de lo que Hernán nos relataba en la acción, porque en la acción anterior había aparecido Gaona Lugo ganando por el sector derecho y no podían terminar la jugada. En el rebote le termina quedando otra vez a quien había cedido esa pelota para la llegada profunda de Gaona Lugo, y era Alfaro, y descarga otra vez por la derecha. Sale ahora disparado por la izquierda Romero. Opa. Cuidado. El reclamo para el jugador de Nacional es Mesa. Pero innecesario, o sea, roja. Tarjeta roja. Sí, expulsado Mesa. Tarjeta roja para Leandro Mesa. Quiero ver bien la imagen, a ver si hay un empujón de verdad o si es producto de la carrera que venía sosteniendo Romero simplemente y se resbala. Quedó sentido cerca del banco de suplentes, pero está expulsado Leandro Mesa. Acaba de sacar la roja. Marcos Riveros. Sigue Marcos, le va a pegar, saca el tiro. ¡Oh! El Kili Rojas, hay un rebote, quiere Romero. El Kili. El Kili Rojas acaba de salvar a Nacional. Y fíjense que es el trámite que estábamos marcando. Remates de media distancia y la lucidez del Kili Rojas. Marcos Riveros que saca el remate, encuentra el espacio. Jugando está Vargas. La referencia Martínez. Atención que va Franco. Se quiere meter al área Ruiz Díaz con lo justo. Martínez. ¡Gol! Alfredo. ¡Gol! De Nacional. Ingresó en el segundo tiempo. Estaba solo como referencia en ofensiva prácticamente. Ahora hay que ver la posición de Franco, porque si fue despeje del jugador de Trinidense, lo termina habilitando a Franco. Pero final, valió el gol. Señoras y señores, final del partido. Acaba de ganar Nacional 2-0 sobre Sportivo Trinidense. Y ahí está la jugada explicada. Estaba en posición adelantada Franco, pero al ser un despeje por parte del defensor termina habilitando a Franco.